Hola, hola, estamos a segundos de partir con un live sobre el libro Reescribir la escuela, una de las recientes novedades de Trayecto. Así que si me escuchan bien, me avisan por favor. Y acá está Manual de Supervivencia, la cuenta de Rodrigo, autor de este gran libro. En este segundo, para ya partir la conversación de Reescribir la escuela. Hola Roberto, ¿cómo estás? Hola, Bastián, ¿cómo estás tú? Muy bien, ¿y tú me escuchas bien? Te escucho perfecto. ¿Tú a mí? Perfecto también. Le contamos a la gente que se está conectando que vamos a conversar con Roberto, autor de Reescribir la Escuela, un libro que habla sobre la educación, sobre los desafíos que se vienen post pandemia. Así que invitamos a que se queden y conversemos sobre educación, un tema súper relevante y súper en boga en este tiempo. Roberto, Oye, la palabra, ¿cómo estás? vamos. No, bien a ti, gracias por la invitación, gracias a Trayecto por darnos el espacio de contar sobre el libro, de escribir la escuela, y nos dicen que podemos hoy día sortear un libro, Bastián. Entonces ahí yo te invito a que los que estén conectados al final podamos sortear uno ahí y preguntarle algo quizás, y ahí entre los que comenten regalarlo. Perfecto, al final de la transmisión, la persona ganadora nos deja un mensaje y coordinamos todo para ya mañana hacer el envío. Buenísimo. Primero, Roberto, preséntate, cuéntanos un poco quién eres tú estás ligado al mundo de la educación, eres un experto en el tema. A ver, bueno, yo soy profesor de inglés, estudié inglés en la Universidad de Santiago, después me perfeccioné en el área de gestión y liderazgo escolar, que es lo que a mí me interesa. Hice dos magíster, uno en la UDD, otro en la Católica, también tuve la experiencia de estar afuera, hice una pasantía eh, en, en Finlandia, donde pudimos conocer el modelo. Y en la actualidad, bueno, soy un rector de colegio, solía ser el rector del Colegio Inglés de Talca, un colegio que está aquí en la ciudad de Talca, la séptima región, y hoy día, bueno, este año asumo el desafío de ser rector de un nuevo colegio, una nueva institución, del Colegio Trehuelas, hacerme cargo de las dos sedes, y paralelamente a eso, a ese trabajo, me toca dirigir dos organizaciones, una que tienen que ver con gestión escolar y con liderazgo. Una es CAP Maule, que es una comunidad de aprendizaje de la séptima región, donde intercambiamos prácticas con equipos directivos, y otra es Líderes Escolares, donde levantamos discusión e ideas sobre liderazgo y gestión escolar, sobre todo lo que está pasando, y también ponemos a disposición algunas columnas de opinión, y que son aquellas, y ese trabajo durante todo el tiempo de pandemia, del 2020 hasta ahora, que se fue documentando en distintas columnas de opinión en distintos medios, dieron vida o gran parte de vida a este libro que vamos a estar hoy día conversando. Buenísima. También contar un poco que tú también habías publicado un libro antes con nosotros, Manual de Supervivencia Escolar, libro también relacionado al mundo de la educación y que ha sido un éxito de ventas también. Sí, ese fue el primer, es mi primer libro, se llama Manual de Supervivencia, Gestión y Liderazgo Escolar, y un libro que yo escribí pensando en el libro que a mí me hubiese gustado tener cuando asumí como director por primera vez en una escuela. Si bien tenía dos magísteres relacionados, tenía otros estudios, tuve estas pasantías, pero obviamente el enfrentarse a convertirse en un líder escolar es completamente distinto. Entonces yo pensé en escribir ese libro pensando en qué libro me hubiese gustado a mí leer, ir a la librería, tomarlo y que hubiese sido una ayuda. Entonces es un libro que le fue bastante bien, ya va en la segunda edición, y que es súper práctico, habla de gestión y liderazgo escolar, con anécdotas, con sugerencias muy prácticas y llevando lo que nos dice la academia, llevando lo que dice la literatura a un terreno súper fácil de seguir. Entonces, es un libro que está pensado para toda la gente que quiere el día de mañana asumir cargos directivos o cargos de responsabilidad dentro de una institución escolar. Ese fue el primer libro que fue lanzado en marzo del 2020 y debido a la pandemia nunca pudimos hacer un lanzamiento en vivo y en directo. Lo hicimos por, por las redes sociales. Hubo mucha gente interesada, pero todavía está el debe de hacer ese lanzamiento. Así que espero que este año podamos
lanzar ambos libros ya en vivo y en directo. Queda pendiente con la pandemia, como tantos libros que quedaron Sí, con pues, ganas de su presentación. y ahí están, hay que seguir. Le comentamos a las personas que se están uniendo a esta transmisión que estamos con Roberto, autor de Reescribir la Escuela, un libro que habla sobre los desafíos educacionales que nos deja la pandemia y cómo hay que replantear este sistema mirándolo hacia el futuro. También, si quieren dejar unas preguntas o lo que sea, en los comentarios y vamos a estar sorteando un libro. Así que entre las personas que comenten va a haber un ganador o ganadora. Ya entrando en materia, Roberto, vamos con el título que ya nos sugiere algo sobre lo que vamos a ver adentro. ¿Por qué reescribir la escuela? Sí, a ver, mirado desde adentro, bueno, yo soy profesor, soy director de un colegio y me toca participar en estas distintas redes. Bueno, y una de las cosas a ver, la pandemia en educación dejó muchas cosas en evidencia, ¿no? Claramente dejó en evidencia las brechas existentes, la, las diferencias que hoy día en distintas regiones nuestros niños, niñas y adolescentes se enfrentan para estudiar, las hazañas que muchos de ellos tuvieron que hacer, la falta de conectividad, la desigualdad. Pero en las escuelas yo creo que hay una cosa que dejó en evidencia completamente, que fue la real capacidad que tuvieron los líderes escolares o las comunidades para hacer frente a estas crisis, a esta pandemia. Hubo comunidades escolares y equipos directivos que estuvieron a la altura, que supieron enfrentar la pandemia de la mejor forma posible, y hay otros que nos paralizamos y que se demoraron mucho tiempo y pasaron incluso casi más de un año en ofrecer algún tipo de respuesta y algún tipo de soporte para sus comunidades para poder hacer frente a esto. Entonces dejó con evidencia claramente qué comunidades escolares estuvieron a la altura o no. Y desde ahí comenzamos a escribir lo que estaba pasando y una primera columna, el libro nace porque, desde el diario El Mostrador, nos pidieron escribir una columna sobre el liderazgo en tiempos de pandemia y escribimos esta columna, la enviamos, fue una columna que circuló bastante y que gustó y dijimos, bueno, aquí hay algo y después distintos medios impresos, digitales nos fueron solicitando columnas, nosotros empezamos a enviar otras y fuimos juntando columnas y nos dimos cuenta que con cada una de las columnas, que era casi semanalmente, íbamos contando un poco cómo la pandemia, el devenir de esta pandemia desde el 2020 hasta el 2021. Y dijimos, bueno, acá esto sirve de bitácora, porque el día de mañana, en un par de años más, vamos a mirar atrás. Cuando ya miremos, dijimos, ¿qué fue el COVID en nuestras escuelas? Bueno, esto va a servir un poco para dar cuenta, ¿no? de cómo fuimos avanzando, cuáles fueron los tropiezos, cuáles fueron los aciertos que tuvimos y sobre todo el libro también habla cuando hablamos de reescribir la escuela, también habla de reescribir el rol que cada uno cumple en esto. Primero el rol de los líderes escolares, entendiendo que nos dimos cuenta que algo tan básico, pero se nos olvida que al centro de nuestra gestión tienen que estar las personas, los estudiantes, nuestros apoderados y por supuesto nuestros profesores. Sin ellos el colegio no podía avanzar. Habla de reescribir también el rol de familia y escuela, que por mucho tiempo estos roles estuvieron disociados y a la familia le dábamos todo lo que tenía que ver con la formación valórica y en la escuela todo lo que tenía que ver con la parte cognitiva. Al final del día nos dimos cuenta que tuvimos que entrar a sus casas y las casas tuvieron que dejar entrar a nuestros profesores, así que reescribir ese rol, reescribir también el rol de nosotros los profesores, dándonos cuenta que muchas veces de las cosas que solíamos hacer en clase que nos hacían sentido, en pandemia dejaban de tenerlo. Nos dimos cuenta que muchas de estas, el querer llevar a la escuela que conocíamos a las casas a la fuerza no tenía ningún sentido. Reescribir ese rol también. Y también reescribir el rol de las universidades que preparan futuros profesores. Piensa tú que las universidades, y hay una columna que se llama ¿Y las universidades cuándo?, que habla de todo lo que se demoraron en las universidades en abrir sus puertas. Uno puede discutir y decir, bueno, pero las universidades son muy distintas, un rol de un colegio, sí, por supuesto, y podría, pero también es llamativo, ¿no? O por lo menos es llamativo que estas grandes universidades que se reúnen a darnos directrices a las escuelas de cómo abrir, de cómo enfrentar las pandemias, sean ellas las que son al final las últimas en abrir. Entonces también hacemos una crítica a eso y también nos preguntamos, bueno, ¿cuál es el tipo de perfil de este profesor que va a tener que enfrentar estas nuevas crisis que van a venir el día de mañana? ¿Qué tan preparados están? Las escuelas tuvimos que
en un periodo muy acotado de tiempo, preparar a nuestros docentes para hacer frente a esta gran crisis en cuanto a tecnología y a otros recursos metodológicos. Entonces, supondríamos que hoy día el rol de las universidades es pensar en estas futuras crisis y de qué manera vamos a preparar a estos futuros profesores que tendrían que hacer frente a estas futuras crisis que es muy probable que tengamos y quizás en marzo tengamos que volver a enfrentar. Ahí, ¿te parece? Recordémosle a la gente que pueden participar de esta conversación dejando su pregunta en los comentarios y que estamos sorteando también una copia de la entre las personas que nos están viendo en este momento. Roberto, mencionaste un punto ahí clave que es cómo se tuvo que adecuar eh, el sistema educacional y las escuelas. ¿Cuáles fueron los 3 mayores desafíos que se intentó en esa situación? Sí, Que todavía no termino. Para hacer frente a esta pandemia nadie estaba preparado, no lo estaba el gobierno, no lo estaba. Yo te escucho perfecto, ¿no? Tú a mí, que como que te quedaste. Sí, yo te escucho perfecto. ¿Tú a mí? Ahí sí, Bastián, ¿me escuchas? Sí, perfecto. Sí. Sí, no sé si yo me quedé pegado Ya, o perfecto. creo que yo. No, lo que yo Dale te nomás, colega. decía es que a ver, nadie estaba preparado para esta pandemia. No lo Sí, estaba el gobierno por su acción, no lo estábamos las comunidades escolares. Tuvimos que aprender y desaprender para volver a aprender, para hacer frente a esta pandemia. Eh, yo relato esto, yo creo que hay algo, hay una columna que se llama El audio de la MIS, para quizás todos los profes que hoy día están hoy día conectados, la gente de educación, hubo un audio que se viralizó, que era una profesora del Colegio Mayflower que hablaba de lo caótico a través de un mensaje de voz, ¿no? Que se lo enviaba a sus amigas, y que contaba exactamente, yo creo que fue una radiografía muy clara de lo que pasábamos, y escribimos una columna en relación a eso, que se llamaba El audio de la MIS. Y quiero leerte el primer párrafo que habla un poco de cómo enfrentábamos esto. La profesora en ese entonces decía, tengo un iPad colgado en la sala para que los estudiantes en la casa vean. Tengo un proyector para el PowerPoint, para los que están en clase lo vean. Además, tengo que conectar mi computadora a un parlante para que los niños en la casa me puedan hablar y yo los escucho. Relataba así la profesora del Colegio Mayflower, protagonista del audio viralizado en redes sociales hace un par de días atrás. Y ese es como una de las columnas que también circuló mucho y es el ejemplo de lo que vivieron las comunidades escolares, lo que vivieron los profesores y profesoras a lo largo de esta pandemia. Y dentro de la columna, por ejemplo, yo hago una pregunta, o sea, si un colegio como el Mayflower, con todas las condiciones que tiene y que debería tener para hacer frente a esta pandemia, tiene esa cantidad de problemas, ¿qué queda para el resto de las instituciones escolares? Y de esa forma fuimos relatando el devenir de esta pandemia. Dentro del libro hay otra columna que se llama Aprendiendo en la punta del cerro, que cuenta esta historia de estos dos hermanos que tenían que subir literalmente a la punta del cerro con una carrerilla, con el notebook y el escritorio, para poder tomar internet y conectarse. Eh, y si bien uno lo mira y dice, bueno, pero esto es un ejemplo de resiliencia, estos niños van felices a aprender, por supuesto que sí, es un ejemplo de resiliencia, no hay duda de eso. También les dieron pero hay unos otra realidad. computadores, claro, les dieron unos computadores de regalo incluso a una compañía de telefonía. ¿Es merecido el premio? Por supuesto que sí, pero la pregunta no es esa, no es si es merecido el premio o si son resilientes o no, la verdadera pregunta es, y que tendríamos que hacernos, ¿por qué dos niños tienen que realizar ese nivel de hazaña para poder seguir su proceso de enseñanza-aprendizaje? Eso no podría pasar, no podría pasar. No tiene que ver con tu capacidad y tu nivel de realizar hazañas para poder hacerlo. Cada niño podría y debería tener
las condiciones mínimas para poder seguir el proceso. El libro habla mucho de eso. Entonces, cada cierto tiempo vamos contando algunos hitos que salieron en prensa y los vamos poniendo entre medio de las columnas junto con algunas frases de grandes escritores, para ir dando cuenta de cómo fuimos cuando fuimos avanzando. Y de esa forma el libro se va estructurando y siempre va dejando al lector. El libro ofrece estas preguntas que en los distintos roles que nos toque, ¿qué va a pasar en marzo de este año 2022? Porque hoy día estamos en Es un verano, misterio todavía. queda un mes y medio para comenzar clases. ¿Qué va a pasar? Hay cambio de gobierno. Eso es Eh, muy aún. ¿Qué va a pasar? Hoy día el presidente electo, Gabriel Boric, bueno, él parte, ¿cierto?, en este Congreso Futuro diciendo, aunque saque ronchas, dice él, abro comillas, las clases tienen que ser las primeras en darse, ¿no? Las escuelas, las primeras en abrirse y las últimas en cerrarse, parte diciendo el presidente electo. Y yo creo que ese es un mensaje bien tranquilizador para las comunidades escolares, entendiendo que hasta ahora nosotros estábamos trabajando con ciertos protocolos y ciertos formatos. La duda es, una vez que asuma el gobierno entrante, ¿esos protocolos van a cambiar? Es súper difícil para las personas que no saben y que no trabajan en colegio. Los profesores dejamos todo armado en diciembre y parte de febrero para el próximo año. Cambiar todo a mediados de marzo, si es que hubiese que cambiar, es súper difícil para las escuelas, para sus equipos directivos. Hoy día creo yo que lo que más se necesita, y también se plantea en el libro, una de las cosas que hablamos y se habló con fuerza durante el 2020 y 2021, es la generación de confianza. Y para generar confianza hay que comunicar mucho, hay que comunicar más y hay que comunicar mejor. Y una de las cosas que hoy día, creo yo, estando en enero, necesitan las comunidades escolares, necesitan sus equipos directivos y profesoras y profesores, es saber este tipo de declaraciones, por ejemplo, las que dijo el presidente electo, que van en esa dirección, qué es lo que se va a esperar del nuevo gobierno en cuanto a la educación y el funcionamiento de la escuela. Porque eso ayuda a comenzar a diseñar en nuestras cabezas y de cómo vamos a enfrentar esto. De lo contrario, es muy agotador y es muy desgastante para los equipos directivos y sus profesores tener que estar constantemente cambiando. Ya es desgastante estar llevando procesos híbridos hacia los estudiantes. Ya es desgastante tener que suspender clases por contactos estrechos. Ya es desgastante no tener conexión para poder implementar sus clases, como nos cuenta ahí Anita, que es una profesora del mundo rural. Entonces, lo que hoy con mucha fuerza se necesita son certezas para los profesores. ¿Qué pasa con la cuarta vacuna? Los profesores también, al igual que las personas que trabajan en salud, deberíamos ser entonces aquellos primeros que deberíamos recibir también esta cuarta dosis o al menos adelantar los calendarios. Y el libro entonces va avanzando, pero siempre no solamente cumple dos funciones. Una, como armar esta especie de bitácora, ofrecer esta bitácora contando cómo se fue dando Sí, es el proceso. devenir de la pandemia, las peleas chicas que tuvimos entre ministerio y, ¿cierto? Y Mineduc, la pobre discusión que mucho tiempo estuvo raptada si volvíamos o no volvíamos clase, en situación que nadie hablaba de las brechas que se estaban provocando. Eh, y nadie hablaba, por ejemplo, como nos dice ahí Klaus Kaur, nadie hablaba hablamos de esa pelea chica y nadie hablaba, por ejemplo, del bienestar y del autocuidado de los profesores. Piensa tú que por 2 años los profesores están trabajando en condiciones demasiado extenuantes, independientemente si fuesen del mundo particular pagado, subvencionado o municipal. Por mucho tiempo los profesores y profesoras tuvieron que verse ninguneados por autoridades, por personas, por padres y apoderados, etcétera, donde se decía que los profesores no trabajaban o trabajaban solamente 1 hora porque estaban en Zoom, como si hacer una clase por Zoom solamente te No llevara requiere una una hora, preparación. desconociendo completamente la cantidad de horas de preparación de esa clase, lo desgastante que es estar hablando a una pantalla oscura, sin saber si tus alumnos están ahí, perdiendo lo más básico que es
hacer una buena clase, que es la interacción y el feedback constante que te dan tus estudiantes. Entonces fueron 2 años muy desgastantes, donde por mucho tiempo la conversación y la discusión estuvo raptada por posturas binarias muy atrincheradas, donde se perdió el foco en lo más importante, que son los estudiantes y los docentes, quienes son los que al final del día soportaron todo el peso de este cambio curricular. Y creo yo que a pesar de las dificultades, que a pesar de lo difícil, creo yo que las comunidades escolares estuvieron a la altura de las circunstancias. Y de esa forma se refleja acá en Reescribir la Escuela con todas estas columnas que fuimos escribiendo desde cuando comenzó la pandemia hasta septiembre, octubre del 2021 que escribimos la última columna relacionada. Y planteamos varias preguntas al final, Bastián, en relación a esto. Y Entre terminamos paréntesis, con una frase. Roberto, vamos, Sí, vale, no. Creo que vamos sí, contestando un poco las preguntas que nos van dejando dale, acá perdón. en el chat. Recordemos a las personas que pueden comentar y participando de esta conversación. Vamos primero con la de Naya, que nos pregunta, ¿cómo sugieres trabajar el tema socioemocional con los alumnos y sus familias? Bueno, es un tema clave. Sin estabilidad socioemocional, sin contención, sin foco en lo emocional, no hay verdadero aprendizaje. El aprendizaje se da cuando están las condiciones socioemocionales cubiertas. Eh, yo creo que una de las formas más fáciles de trabajarla es poniéndola al centro, es planificándola y dándole espacio en nuestras clases y en nuestra planificación. Para aquellos que somos directivos, una forma de visibilizarla y darle importancia es planificarla y darles tiempo y generar las condiciones para que los profesores puedan también enfocarse en eso. No sacamos nada con decir hay que preocuparse de lo socioemocional si los directivos escolares no generamos las condiciones para que eso suceda. Un ejemplo concreto, no sacamos nada con decir el primer día vamos a hablar y vamos a enfocarnos en lo socioemocional. Pero no sacamos nada si no les damos el tiempo a los profesores jefes para que lo puedan hacer. No sacamos nada con eso si no le entregamos materiales para que los niños puedan trabajar en relación a eso. A eso me refiero con generar las condiciones. Los líderes escolares están para generar las condiciones. Los líderes escolares de cada escuela, independientemente de la dependencia, si es particular, pagada, subvencionada o municipal, están para generar las condiciones y hacer que las cosas sucedan. Ese es el rol del liderazgo al final del día, hacer que las cosas sucedan en función de obtener mejores aprendizajes. Entonces, la respuesta es simple, es generar espacios. Aquellas escuelas y comunidades que vieron este regreso presencial se dieron cuenta que los alumnos lo que necesitaban era verse, que los alumnos lo que necesitaban era conversar, que los alumnos, con todas las condiciones de seguridad, por supuesto. Entonces, y son espacios muy simples de generar, pero esos espacios hay que generarlos. O sea, hay que dedicarles tiempo planificado e intencionalmente. No podemos pedirle a un profesor, necesito que converse con tu estudiante, si después pasamos por afuera de su sala y le llamamos la atención porque estuvo 20 minutos hablando con sus alumnos y no pasando materia. Eso no puede pasar. Entonces, el foco tiene que estar en la planificación y tiene que estar en la intencionalidad de generar esos espacios. Clau Caur nos pregunta cuál es la valoración que le das al autocuidado y bienestar. Ha sido bastante el desgaste de profesores y asistentes de la educación. Lo que yo comentaba anteriormente, yo creo que es vital. Yo creo que para poder ayudar a otros, para que otros puedan estar bien, uno tiene que estar bien. Eh, y yo creo que para poder acompañar en el aprendizaje a otros, uno tiene que también eh, acompañarse uno mismo. Y ahí la importancia es dar los tiempos necesarios, escuchar mucho, dar las pausas que el sistema en tu institución te está pidiendo y ser flexible con los profesores. Eh, yo creo que una de las cosas que aprendimos desde la pandemia también es a valorar eh, el trabajo de los profesores y a confiar mucho más en el trabajo de los profesores. Antes era como impensado que los profesores pudiesen cumplir sus horas de completación en sus casas, porque la respuesta
inmediatamente era como, no, es que no van a planificar. Y aprendimos que sí, los profesores son muy responsables y planificaban en sus tiempos. Entonces, hacer flexible, hacer flexible. Si un profesor no se conectó a la clase de las 8 y se conectó a la clase de las 8:02, ser empático, debe tener problema de conexión. Nosotros tuvimos problema de conexión ahora y por eso nos Sí. conectamos un poco más tarde y las cosas suceden y acá estamos conversando con varios amigos conectados. Entonces, ser flexible, creo yo, y abrir el tema y poner el tema al centro. Para poder acompañar a otros tenemos que también dejarnos acompañar y estar bien nosotros. Y ahí entra un factor súper importante que han mencionado durante toda la conversación, que es la confianza. Que todas las partes tengan confianza para permitir espacios de flexibilidad, espacios de conversación. Es que yo creo que parte del problema que tuvimos con Bastián y que yo lo voy relatando en las columnas, y en muchas columnas hablo de esta pelea chica que se dio entre el ministerio, entre colegio de profesores, un grupo, entre algunos actores importantes, donde gran parte del problema que tuvimos como, como actores educacionales, donde nos costó tanto avanzar, fue porque no había confianza. O sea, por mucho tiempo, y el tema de la confianza fue un tema generalizado a nivel país. O sea, desconfiamos de, al Totalmente. principio, De las instituciones serio, en general. y todavía, ¿no? O sea, desconfiábamos de los reales números que nos daban de la pandemia y luego nos decían otra cosa y después aparecía otra. Y eso nos fuimos dando cuenta que empezó a erosionar todo las distintas organizaciones, la forma de relacionarnos. Entonces, y nos dimos cuenta que cuando mejor, hablando de las escuelas y los colegios, aquellas escuelas y colegios que mejor hicieron frente a la pandemia fueron donde sus niveles de confianza internos estaban muy altos, donde los profesores confiaban en sus equipos directivos, donde los equipos directivos confiaban en sus profesores, donde los equipos directivos confiaban en sus sostenedores. Cuando se lograban esos niveles de confianza, por supuesto que todos, ninguno estuvo exento de problemas, pero cuando se lograban estos altos niveles de confianza, las escuelas y colegios pudieron responder de mucha mejor forma, porque cuando tú confías en otra persona, cuando tú confías en tu organización, te entregas mucho más. Sabes que te están cuidando, sabes que ese extra que tú vas a dar, lo das porque hay otro que también lo está dando detrás tuyo. Y cuando eso no pasa, las organizaciones no avanzan y eso provocó que muchas escuelas y colegios no abrieran, teniendo las condiciones para hacerlo, era porque no encontraron la manera o no se preocuparon realmente de ponerle cabeza de cómo abrir, algo que es muy difícil, pero que al no tener espacios de confianza generalizados en las escuelas se hizo imposible. Entonces, yo creo que la confianza es algo que hay que invertir, sobre todo aquellas escuelas que tuvieron muy poca experiencia presencial, es algo que tienen que poner mucho foco, que es algo que conversábamos con otros líderes escolares en distintas partes que nos invitaron a conversar, a poner mucho foco en eso. Hay que gastar mucho tiempo, invertir mucho tiempo en generar confianza al interior de los equipos. Recordamos a las personas que se están uniendo a esta transmisión, que estamos conversando del libro Reescribir la escuela, acá que lo está mostrando ahí Roberto, su autor, y que vamos a estar dando una copia entre todas las personas que nos dejen sus comentarios y estén en esta transmisión. La siguiente pregunta dice, ¿qué le diría a un profesor que recién está iniciando este camino profesional? Eh, Le diría varias cosas. Lo primero es que necesitamos buenos profesores y líderes pedagógicos con urgencia. Que estudiar pedagogía es una carrera de alta complejidad, pero extremadamente necesaria. Es muy necesario el trabajo que hacen los buenos profesores. Y lo que yo los invito entonces es a seguir aprendiendo siempre, a seguir atreviéndose siempre y teniendo siempre el foco en los estudiantes. Los, los estudiantes detectan rápidamente cuáles son aquellos profesores que son buenos profesores, que tienen ganas y que se preocupan genuinamente de ellos. Y es por eso que lo que puede marcar un buen profesor
en un estudiante clave. Todos los que están hoy día conectados, todos los que dijera, piensen en aquel profesor, probablemente tienen su nombre grabado y no se muchos estudiantes, fueron aquellas personas que se transformaron en un espacio protector. Así que yo los primero les diría, sigan, les diría gracias por estudiar pedagogía y que no claudiquen. Necesitamos buenos profesores, necesitamos buenos líderes escolares. Maca Freud acá dice, se agradece tener líderes escolares como Roberto. Es muy importante para los equipos de trabajo recibir directrices claras e ir generando las condiciones de seguridad y acompañamiento. Un saludo a Maca, que siempre está ahí conectada en todos los podcasts que hacemos y todo, así que un saludo a Maca. Yo sé que tiene el libro, espero que le haya gustado. Acá Clau Kaur pregunta, ¿qué te parece la frase menos Bloom y más Maslow? Apareció mucho entre los profesores. Sí, la leí y cuando pasó, si nos puede, leamos otra mientras y que me diga en qué sentido aparecía mucho entre los profesores, si nos puede contar un poquitito más. Ahí esperamos la respuesta de Clau Kaur Me para pareció poder armar interesante lo que nos la escribió. conversación. Dale. Por mientras, le recordamos nuevamente a la gente que estamos con Roberto, autor de Reescribir la Escuela, uno de los lanzamientos recientes de este proyecto. Acá Naya nos pregunta, ¿qué bibliografía recomiendas para quienes asumen funciones directivas por primera vez? Aparte de tu primer libro, el cual me interesa mucho. Sí o sí, manual de supervivencia. No porque lo haya escrito yo, pero Claro, lo hice anotado. con mucho cariño. Hay mucha literatura y horas de estudio que fueron traducidas a cosas muy simples, así que manual de supervivencia, primer libro. Luego hay otro que a mí me sirvió mucho, que lo leí, ¿Cuál? se llama, el autor es John Kotter. Kotter con Si lo puedes K-O-T-T-E-R. dejar ahí en el chat, Ya. sería Y hay una columna ideal. que hay una columna que habla de eso y que la columna se llama hacer que las cosas sucedan. Eh, y básicamente John Kotter plantea un modelo de gestión del cambio y que ayuda mucho para enfrentar no solamente una pandemia, obviamente, sino también cualquier situación de crisis o movimiento importante que tú hagas al interior de tu escuela. Y él parte, por ejemplo, algo tan simple y que es tan aplicable son 8 pasos. Y el primer paso, por ejemplo, habla de poner un sentido de urgencia a las cosas. Y muchas escuelas y colegios quedamos cortos en eso. Y las escuelas que se vieron mucho más débiles en enfrentar la pandemia fueron porque efectivamente no fueron capaces de transmitir este sentido de urgencia a su comunidad, a sus profesores, a sus papás, a sus sostenedores, a sus estudiantes. Poner un sentido de urgencia. ¿Por qué es importante reabrir las escuelas? ¿Por qué es importante usar esta plataforma y no otra en este momento? Ese sentido de urgencia yo creo que es vital. Y habla de otras cosas. Otro paso que es tan importante, a veces se nos olvida, es, por ejemplo, John Kotter habla de celebrar los pequeños triunfos. Es tan difícil. Trabajar en una escuela es difícil siempre, Bastián. Te lo digo como profesor, te lo digo como director. Trabajar en un colegio siempre es difícil. Liderar un colegio es más difícil aún. Trabajar y liderar un colegio en tiempos de pandemia es casi imposible. Es como hacer un malabar con bolas de fuego. Pero, entonces, hay tantas cosas y tan duras que nos tocó enfrentar a los profesores durante la pandemia que todos los pequeños triunfos hay que celebrarlos. ¿Por qué? Porque uno, eso genera confianza, lo que estábamos hablando, y aumenta los niveles de motivación y adhesión de la comunidad hacia este proyecto, esta visión compartida. Entonces, yo les voy a dejar acá escrito John Kotter, búsquenlo, los 8 pasos para la gestión del cambio. Hay un libro que se llama Liderando el Cambio, y si no, yo lo tengo por ahí también en PDF, si los que quieran me pueden escribir por internet, yo se los envío también. Que le dejaste hecha dice privilegiar las necesidades socioemocionales por sobre lo académico. Muy de acuerdo. A ver, los profesores, nosotros, yo me incluyo, soy profesor, una de las
de las tentaciones más grandes que vimos, sobre todo que cuando empezamos a regresar a las escuelas presenciales, era como volver a pasar materia, ¿no? Esto de avanzar por avanzar, sin Cumplir detenerse, el currículum, cumplir el currículum. como por cumplirlo, Eh, básicamente. entonces, y aquí una de las primeras cosas que yo llamo es cobertura, o sea, es cierto, avanzar no es sinónimo de aprendizaje. Porque yo puedo estar mirándote, Bastián, y tú puedes estar hablando sin parar y mostrarme 20.000 láminas de un PowerPoint, pero eso no significa que yo estoy aprendiendo, Bastián. Entonces, una de las primeras cosas que hay que entender que cobertura no es sinónimo de calidad y que el avance curricular y este aprendizaje centrado en lo academicista pierde completamente sentido si no está el foco en lo socioemocional y en lo emocional presente. El aprendizaje no se va a dar. Eh, y aunque se diese, hay que preguntarse cuál es el fin de nosotros como profesores y escuela. Si solamente estamos preparando para qué, para una prueba estandarizada y nada más, si se nos olvida a nuestros alumnos que les vaya bien como sea o no. Entonces, esto también tiene que, la pregunta que nos hace, yo creo que el foco es cuál es el fin de las escuelas al final del día. Y como lo dice Santiago Rincón, que trabaja junto a Michael Fullan, que a mí me toca trabajar con ellos como un profesor tutor que me invitaron y que estoy muy contento y orgulloso de eso, y escucho, y ellos dicen, mira, el fin de la escuela deberían ser 4 cosas, y no más que eso. Y uno dice, wow, 4 cosas ¿Cuáles son? y que vayan premiando. La primera, que los estudiantes aprendan a aprender por sí mismos. Hoy día nosotros estamos acostumbrados a que los alumnos eh, escuchen, ¿no? Y que memoricen lo que están eh, escuchando. En situaciones que deberían aprender por sí mismos, para que puedan aprender otras cosas. Y algo tan simple como eso tiene detrás una serie de cambios estructurales que nosotros como profesores y líderes escolares deberíamos llevar a cabo, porque eso te habla del tipo y los roles dentro de la sala de clases, ¿no? Cuánto espacio le damos a las preguntas, cuánto espacio le damos al error dentro de la sala de clases, de qué tipo de aula estamos configurando, ¿lo estamos sentando en fila o lo estamos sentando en grupo? Bueno, esas son decisiones técnico-pedagógicas re importantes cuando uno se hace esa pregunta de qué tipo de aprendiz queremos que sean nuestros alumnos. Entonces, la primera es aprender para que puedan eh, aprender por sí mismos. La segunda es que se conozcan a sí mismos. O sea, conocerse a sí mismos, sus limitaciones y sus fortalezas abre un abanico de oportunidades para que los estudiantes no solamente elijan talleres extraprogramáticos, sino que también para que el día de mañana sean mejores sujetos ciudadanos. Entonces, la segunda es a conocerse a sí mismos. Tercera, que sepan cuidar de sí mismos y cuidar de otros. Cuidar de sí mismos y cuidar de otros. Qué importante es cuidar de otros y de sí mismos. Y esto tiene que ver con los límites, con el autocuidado, con las conductas de riesgo y cuidar a otros. Y cuidar a otros en el amplio sentido de la palabra, no solamente estarlo protegiendo para que algo físico le pase, sino que entender que por qué en un mundo globalizado es importante a no extender y seguir con fake news, con ciberbullying, porque es importante no burlarse y subir noticias falsas de otros compañeros. Eso es cuidar a otros en un mundo globalizado. Y hay una columna que habla de eso, que se llama Maldito TikTok, ¿Cuál? prohibir o no prohibir. Y abordamos ese tema, porque en la escuela eh, aumentó en un 42% las denuncias de ciberacoso en tiempos de pandemia, porque claro, porque estaban todos en la casa conectados y ahí empezó ya dejamos de tener situaciones presenciales y todo se traspasó al mundo digital. Y la cuarta es que sean agentes de cambio, es decir, que dejen este mundo mejor como lo encontraron. Y eso es importante porque el transformar agentes de cambio a nuestros alumnos habla de motivar y fortalecer aquellas habilidades que les van a servir para este siglo, ¿no? Hablar en público, trabajar en equipo, poder asumir Habilidades blandas. dificultades, habilidades, exactamente. Entonces, cuando uno dice, estas son las grandes 4 cosas que debería ser una escuela y un colegio, uno dice, qué simple que son.
sí, llevarla a cabo es una tarea titánica, pero que si uno la empieza a pensar y empieza a estructurar, que tus actividades le den sentido y den respuesta a esas cuatro ideas centrales, las escuelas empiezan a tener mucho más sentido que solamente estar preparando estudiantes para rendir pruebas, hoy día la PDT, el día de mañana no sé cómo se va a llamar. Pero algo que yo siempre hablo con mis profesores, yo entiendo que la PDT, por ejemplo, es un indicador de logro, es uno de los tantos, pero eso no puede ser el único. O sea, por ejemplo, eh, o sea, yo sé que es bonito aparecer en un ranking, nuestras escuelas han aparecido en ranking y está bien, pero más que decir, oye, estamos dentro de los 100, bajamos, estamos en el 60, en el 40, la verdadera pregunta es, ¿cuántos de esos alumnos que están en ese número, en ese ranking, entraron a estudiar lo que querían estudiar y dónde querían estudiar? Ese es un Y indicador así de es. logro, por lo menos para mí, para nosotros, mucho más importante, porque habla de haber ayudado a el proyecto de vida de esos estudiantes. Entonces, al final, ¿y qué pasa si el día de mañana ya no hay PDT? Imagínate que ya no hay PDT y que es como en Argentina que todos entran libre a la universidad, por lo menos en la universidad estatal. Todo nuestro sistema en el cual estábamos basados nuestros indicadores de logro y Se éxito, va a pique. ¿y qué vamos a hacer entonces? ¿Cómo vamos a medir si estamos funcionando bien o no como colegio? ¿Te fijas? Entonces son preguntas muy simples, pero que te hacen cuestionar la verdadera labor de lo que hacemos al final del día, que es qué hacemos, para qué lo hacemos y por qué lo hacemos. Y eso lo vamos abordando en las distintas columnas de este libro, Reescribir la Escuela, que lo lanzamos hace muy poquitito. Para ti entonces la educación debería salir de, como se dice hoy en día, del Excel y dar un paso más hacia lo que se está formando como ciudadanos, como personas, y ver si las herramientas que se están entregando sirven para su futura vida. Sin duda, sin duda. Yo siento que por mucho tiempo, a ver, sin duda que las escuelas tienen que avanzar en el accountability, que es como la rendición de cuentas. O sea, las escuelas tienen que avanzar en la toma de decisiones basada en datos, por supuesto. Hay que seguir profesionalizando nuestra labor. Los directivos escolares tenemos esa labor. Nuestros profesores también. El punto es que las escuelas no se pueden transformar en un Excel. Las escuelas no se pueden transformar en un Excel. Somos mucho más que eso. Brindamos mucho más que eso. Entonces, eso no hay que tenerlo, no hay que perderlo de vista. No obstante, la pregunta es, y en esto las escuelas lo sabemos, tenemos un proyecto educativo. El problema es que los proyectos educativos muchas veces duermen en declaraciones muy lindas que nadie conoce o que nadie se atreve con decisión de darles vida a eso. Y para eso hay que tomar decisiones valientes, hay que sacar algunas horas de acá, darle horas para acá, reestructurar procesos al interior de la escuela. Y de eso requiere tiempo, eso requiere un cierto grado de valentía porque hay que enfrentar una cultura instalada pero al final del día, si uno efectivamente quiere aportar en que tu egresado sea un mejor sujeto ciudadano, bueno, hay que haber entregado la herramienta a ese sujeto ciudadano. Eso no va a pasar por default. Habrá que haber hecho un trabajo. Entonces, una de las preguntas que a mí me gusta instalar cuando me invitan a conversar otras cosas, sobre todo pensando en la pandemia, ¿no? En esta brecha de aprendizaje. Piensa tú que este año, Bastián, 41.000 estudiantes no ingresaron al sistema escolar, los desertaron, que se suman a los más de 180.000 Demasiado. estudiantes en el 2020. O sea, estamos hablando como de 226.000 estudiantes que no sabemos qué va a pasar con ellos el próximo año. Y cada institución, independientemente sea particular, pagada, municipal o subvencionada, tiene brechas enormes al interior de sus propias clases. La pregunta que nos deberíamos estar haciendo todos los que tenemos que ver con educación es, ¿qué hicimos? ¿Qué dejamos de hacer? ¿Y qué no hemos hecho para recuperar aquellos aprendizajes? Para reencantar a aquellos estudiantes que hoy día por distintas razones no están en nuestro sistema, en nuestras escuelas. Esas son las preguntas que nosotros nos deberíamos estar haciendo y que yo termino al final del libro con esos cuestionamientos. Porque si no nos preguntamos eso y llegamos en marzo como si nada hubiese pasado, habremos perdido una tremenda oportunidad. Y no nos habremos hecho cargo de estos 2 años de pandemia que obviamente afectaron a nuestros estudiantes. O sea, yo creo que esas son las preguntas
más que querer volver a la normalidad para seguir pasando materia como si nada hubiese pasado. Acá, pues ya para empezar a cerrar esta ronda de preguntas de la gente que ha tenido una altísima participación, así que agradecemos desde ya sus comentarios. Anix86 dice, ¿qué creen que pasará en los aprendizajes del primer ciclo en pandemia de aquí a cuando estén en los niveles de media? ¿Se verán las evaluaciones estandarizadas? Yo creo que si no se hace un trabajo serio en el primer ciclo, hablando de primer ciclo, ¿cierto? Desde nuestros preescolares hasta tercero, cuarto básico, yo creo que sí o sí se va a ver. Y hay que tomar decisiones. O sea, aquí hay un proceso de lectoescritura que es clave, que tributa a todo el resto de la asignatura, desde que son pequeñitos hasta los más grandes, que si no se toman decisiones pensadas, intencionadas en relación a eso, vamos a ver los pobres resultados más adelante. Y no solamente en la evaluación estandarizadas, por cierto, sino que también dentro de nuestros propios resultados internos, en el resto de las otras asignaturas. Piensa tú que el lenguaje es un continuo, afecta al resto de todas las asignaturas, matemáticas por su parte lo mismo. Entonces, hay que tomar decisiones, bueno el punto que plantea la amiga, es que hay que tomar decisiones centradas. ¿Cómo, primero, diagnosticar dónde están nuestros estudiantes? Bueno, y afortunadamente eh, tuvimos a disposición el día y otros instrumentos a disposición, también los propios de cada una de las escuelas. ¿Cómo, qué vamos a hacer? Primero, sabemos dónde están nuestros estudiantes, qué diagnósticos tenemos. Tenemos diagnóstico externo, interno. Una vez que tenemos el diagnóstico, ¿qué vamos a hacer con ese diagnóstico? Y hay dos cosas, cómo acompañamos a los más descendidos y también cómo acompañamos a estos estudiantes que van un poco más allá y que pueden también seguir. Entonces, piensa tú, Bastián, que muchas escuelas se enfrentaron el año pasado y muchas se van a enfrentar este año, que recién van a tener niños, que van a tener tres tipos de estudiantes en la misma sala de clases. Tres tipos de estudiantes. Aquellos alumnos que van muy bien, que hicieron todas las actividades híbridas, asincrónicas, que bajaron el material, en fin. Tiene un segundo grupo de estudiantes que lograron hacer un 50% de estas actividades y que se conectaron con cierto nivel de éxito a estas clases híbridas. Y vas a tener un tercer grupo de alumnos que no se conectaron por distintas razones, todas atendibles, a las clases híbridas. Desde que no tenían conexión, desde que no tenían un cuidador al lado, porque sus papás tenían que trabajar también, o porque socioemocionalmente estaban muy mal. Piensa tú que cuántos estudiantes perdieron un ser querido. Y también van a estar en la misma. Entonces, marzo 2022 vamos a tener ese grupo de estudiantes en una misma sala de clase. La pregunta es, ¿qué acciones desde lo pedagógico vamos a hacer para hacer frente a eso? Si creemos que vamos a tener un solo grupo de alumnos, estamos bien perdidos y nos va a ir bastante mal. Recordar a las personas que Reescribir la Escuela está disponible a lo largo de todo el país. Lo pueden conseguir en trayecto.cl, en Busca Libre, en Antártica, en Queleo, básicamente en casi todas las librerías del En país. la feria O chilena si no, también, lo vi el otro en la día. Feria Chilena del Libro. Incluso también andamos dando vueltas por la Feria de Viña del Mar. Andamos por todas partes con los Eso. libros. También nos pueden dejar ahí un mensaje en nuestra cuenta Trayecto Editorial, en la cuenta Manual de Supervivencia, y hacemos envíos a todo el país y por Busca Libre también al extranjero. Así que pueden conseguir el libro de donde estén. Retomando ya nuevamente a reescribir la escuela, para ti, Roberto, ¿cuál es la columna que sientes que va a tener más peso durante este año o la que te invita a una reflexión sobre lo que podría ocurrir durante 2022? Uy, buena pregunta esa. Mira, es que todas las columnas fueron escritas como se iba dando la contingencia. Entonces, de repente, cuando había una pelea entre el ministro y el cuerpo de profesores, había una columna relacionada a eso. Después había una columna eh, cuando estaba el proceso constituyente. Es que cada mes, cada semana iba una columna. Más que elegir una columna, hay varias que me gustan mucho. Hay varias columnas que tuvieron mucho revuelo en las redes sociales. Hay algunas columnas que salieron publicadas en el Mercurio, en la Tercera, entonces tuvieron mayor visibilidad. Pero más que una columna, hay una parte, hay una frase que yo termino que creo que es como la que resume como que el libro,
y la quiero compartir, que está en la página Por 186 favor. para los amigos que van a tener el libro. Y dice, es muy simple, y dice que si después de la pandemia volvemos a hacer exactamente lo mismo, no solo habremos fracasado, sino que no habremos aprendido absolutamente nada. Y termino con esa idea, el libro, que yo creo que la pandemia, más allá de lo doloroso que ha sido, y que lo es todavía, ¿no? Más allá de lo frustrante, de lo cansador, yo creo que también es un punto de inflexión. Esta tragedia lo podemos también ver como un punto de inflexión. Y el libro te invita a eso, a verlo desde tu rol de líder escolar, de profesor, de profesora, de estudiante universitario de pedagogía, te invita a tomar esta tragedia como un punto de inflexión. Y yo creo que hay dos procesos de corte mayor que dan cuenta de que es posible ver esto como un punto de inflexión. Uno fue la ebullición de la innovación. O sea, nos dimos cuenta todos que como nunca antes fuimos capaces de aprender nuevas tecnologías. Y eso quedó a la vista y son capacidades ya instaladas y ganadas. Entonces, sí se pudo y es posible. Y un segundo corte mayor que yo creo que da cuenta de que esto es posible es que nos empezamos a preguntar, empezamos a hacer estas preguntas que hablábamos antes de preguntas que son clave, de cuál es el sentido de cada una de nuestras escuelas, para qué hacemos lo que hacemos. Entonces, muchas cosas que antes nos hacían sentido en pandemia dejaron de hacernos sentido y empezamos a explorar otras cosas. Oye, ¿por qué no evaluamos de esta forma mejor? ¿Por qué no hacemos este tipo de trabajo? Mira, nos funciona. ¿Por qué este tipo de reuniones mejor no las hacemos de este formato? Entonces, nos sirvió para hacernos preguntas relevantes. Y yo creo que el libro, por sus columnas y en cada una de las columnas, siempre está esta invitación presente de una u otra manera, que es veamos esta tragedia como un punto de inflexión. Básicamente porque a mí me gusta mucho el liderazgo escolar y como les dije al principio, liderar es influir para que las cosas sucedan. Entonces, sin importar lo difícil de la situación, es nuestro rol como líderes escolares hacer los cambios necesarios con valentía, con decisión y con cuidado para que nuestros alumnos aprendan más y mejor. Entonces, el libro habla un poco de eso, Bastián, de esta invitación a tomar esta gran tragedia sanitaria, económica y social que vivimos y que todavía nos toca vivir como un punto de inflexión para que efectivamente nuestras escuelas reescriban. Porque si en marzo de 2022 volvemos a hacer exactamente lo mismo, a sentarnos tal como nos sentábamos, a hacer las reuniones tal como las hacíamos, a hacer las charlas tal como las hacíamos, a no ocupar nada de tecnología, a seguir evaluando de la misma forma, significa que habremos desperdiciado una Esta gran oportunidad oportunidad, tremenda. Exactamente. totalmente. Recordémosle a las personas que se están conectando que estamos hablando de reescribir la escuela y los desafíos de la educación. Roberto también ha publicado otro libro emocionante, Manual de Supervivencia, libro de gestión escolar, un aplaudido libro acá en Trayecto. Y ya para empezar a cerrar esta entrevista, que a la tarde agradecemos al Ministerio de Cultura también por el apoyo que nos ha dado como editorial y especialmente a nuestra librería Trayecto Bookstore, que está ahí en el metro, en la estación Los Leones, en el piso -3. Oye, sí, Roberto, ya Bastián, para cerrar, perdón, dale nomás. vamos a estar en febrero, el 19 me parece, vamos a estar en trayecto, vamos a estar firmando libros. Ahí vamos a estar haciendo ahí una Datazo. entrega de libros firmados. Así que ahí vamos a estar publicitándolo en las redes para que todos los amigos que de Santiago nos encontremos ahí, estemos conversando un rato, intercambiemos ideas, firmemos el libro y todo. El merecido lanzamiento de ambos libros también. Sí, o sea, pero todavía no hay lanzamiento, va a ser firme libre, pero ya vamos a hacer un Ah, ya, lanzamiento déjame y leer. ahí los vamos a dejar a todos invitados como corresponde. Claro, hay que lanzarlos, por favor. Corresponde, sí. Merecido ahí por el trabajo que hiciste. Y ya para cerrar esta entrevista, que va a estar disponible también desde mañana en YouTube y en nuestras redes sociales, Roberto, para ti, ¿qué es lo más importante que debemos sacar como lección de la pandemia? ¿Qué diferencia es en el alumnado? ¿Qué cosas debemos potenciar? Lo resumo así.
yo creo que, por ejemplo, los alumnos que este año entraron a prekinder de un colegio significan que en 14 años más van a salir de la escuela. Significa que para el año, ayúdame tú, estamos en el 2021, ¿no? O sea, en el año 2035 van a salir de cuarto medio esos alumnos, en el año 2035. Ni tú, ni yo, ni cualquier líder escolar que hoy esté presente o cualquier profesor sabe qué tipos de trabajo siquiera van a existir en el año 2035. No sabemos qué tipo de carreras van a existir en el año 2025. Entonces, el aprendizaje creo yo que tenemos que nosotros entender que más que preparar a los estudiantes para un mundo que creemos conocer, el COVID nos vino a botar de una patada Todos los todos paradigmas. los planes estratégicos y todas esas cosas. Tenemos que enseñar a nuestros estudiantes que estén preparados para un mundo que no conocen y que nosotros no conocemos. Y eso significa, lo que yo te decía al principio, que aprendan a aprender por sí mismos, que sean buenos lectores, que sean buenos aprendices autónomos, que sepan cuidarse de sí mismos y a otros, que se conozcan a sí mismos y que sean agentes de cambio. Cuando uno se enfoca en eso, yo creo que uno está preparando a los estudiantes para lo desconocido. Y la pandemia fue algo que nos vino a enrostrar eso, que no estábamos preparados para eso. Por eso nos costó tanto y a la fuerza queríamos seguir con la lógica de las alternativas en la sala de clases y que poner varias cámaras para que los alumnos no te copiaran. No se trata de eso. Se trata de replantear entonces cómo estamos evaluando y preguntarse para qué estamos evaluando. Eh, y la pandemia yo creo que el aprendizaje que nos deja y nos tiene que dejar es aquellas grandes preguntas que nos movilicen a cuestionarnos lo que hacemos. En el rol que nos toca, profesor de aula, profesor jefe, jefe de departamento, líder escolar, profesor universitario, estudiante de pedagogía. ¿Para qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué lo hacemos y para qué? ¿Cuál va a ser nuestro aporte a este futuro sujeto ciudadano que estamos formando en nuestras salas de clase? Perfecto. Muchas gracias No, la invitación y hablar del libro. del país. Y felicitamos a Naya de ser uno que se acaba de ganar un reescribir la escuela. Por favor, escríbenos por interno para hacerte el envío de ese gran libro y también Felicitaciones. atentos y atentas a todas las redes de Roberto porque se viene su firma de libro en febrero, así que ahí ideal para el debate sobre educación y una buena conversación. Así es. Genial, pues Muchas Bastián, un gracias, saludo a Eva. todos los conectados. Que estén muy bien, descansen. Suerte en marzo. Va a salir todo bien. Que estén Igual, bien. Chao, chao. igual Roberto, adiós y adiós a todas las personas que nos están viendo.